Renco, de regreso, como le estaba diciendo, con un amigo. Digo amigo porque en muchas ocasiones pues, la amistad depende de la comunidad de valores con que uno puede comulgar con una persona. A José Daniel lo conozco desde hace muchísimos años, lo conozco desde cuando empieza en la posición, sobre todo de la Primavera Negra. Ya él estaba precisamente, se destacaba como uno de los líderes de liberación y en ese momento se empina y se convierte en lo que es en el día de hoy uno de los líderes más reconocidos de la oposición dentro de Cuba. Ha sido la voz de lo que nos tiene en voz, ha formado y armado pues realmente una propuesta opositora que no se veía desde hacía mucho tiempo en territorio nacional. Gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Gracias por invitarme, Roberto. Y querido amigo, ante todo, ¿es posible los cambios en Cuba? Sí, estamos completamente seguros y lo vemos diariamente en las calles de Cuba, lo vemos en las colas, lo vemos en los hogares y sobre todo lo estamos viendo en la preocupación cada vez mayor del régimen, porque nadie mejor informado que el régimen de que el pueblo cada vez le quiere menos, si es que alguna vez le quisieron con sinceridad, y que cada vez va perdiendo más miedo y por tanto se va atreviendo a enfrentarlo. O sea, Daniel, he escuchado en muchas ocasiones de que hay muchos opositores dentro de Cuba, que probablemente el 90% del pueblo cubano sea opositor, pero que todavía no hay una alternativa al gobierno y que muchos, básicamente, muchos apuestan por la sucesión porque creen que la oposición dentro de Cuba no está capacitada para tomar las riendas del país en caso que se desplace el equipo gobernante hoy en día. Sí, hay quien así lo piensa. Y más cuando el régimen durante años se ha empeñado, y lo ha conseguido bastante bien, en que a los cubanos solo les queden dos vías, dos fórmulas. Una, sigues obedeciendo aunque no estés con el sistema, o te echas al mar o te vas al país por la vía que encuentres. Nosotros en medio de esa situación decimos, hay una tercera vía, ni obedezco ni me voy y vamos a cambiar esto. Y es cierto que la oposición durante años ha estado articulando diferentes propuestas políticas, pero no ha sabido combinarla con la labor social, con la labor de barrio que se necesita en Cuba para que una propuesta política tome la fuerza suficiente. Y ahí es donde venimos haciendo nuestros mayores esfuerzos en la Unión Patriótica de Cuba para conseguir nuestros objetivos. ¿Qué esperas del exilio y qué es lo que ha dado y qué es lo que le falta por dar? Y el exilio es muy variado. Acá en el exilio me he tocado personas muy inteligentes y responsables y también me he tocado otros muy torpes y que no les interesa para nada. Igual que lo que sucede dentro del país. Exactamente, es muy variado, repito. Pero me he tocado muchísima gente buena que ya estamos trabajando y ya estamos implementando diferentes acciones, diferentes vías y ya se están viendo en nuestro canal en YouTube. Ya estamos viendo cómo le está llegando ayuda real a muchos cubanos, a unas cuantas familias cubanas, gracias a esos cubanos del exilio. Y con eso estamos rompiendo tres mitos muy bien trabajados por la dictadura. El exilio es malo, el exilio es terrorista, el régimen es quien se preocupa por ti y la oposición lo único que le interesa es viajar. No, le estamos demostrando que no, que hay muchos cubanos buenos preocupados por lo que sufren en la miseria y sin libertad en Cuba, y que hay organizaciones allí dentro que cuando salimos es precisamente a resolver los problemas de los que están dentro, pero sobre todo le dejamos un mensaje claro: tu peor enemigo es el régimen y es quien obstaculiza toda solución a tus problemas, y por eso hay que enfrentarlo, por eso hay que luchar los de allá y los de acá por ponerle fin a ese estado de cosas. Una de las cosas que yo más lamento, ¿no?, es que en algunas ocasiones nuestro liderazgo político aquí en Miami, cuando habla de oposición, nada más que habla del liderazgo político, de ustedes nada más. Y los cubanos que vienen para acá, para Miami, dicen que son refugiados económicos, que no les interesa la patria, que regresan al año y un día, cosa que no es verdad, pero utilizo los argumentos que ellos utilizan para básicamente fiestar, aprovecharse de otros cubanos que han quedado en la isla. Y han casi criminalizado al cubano que está saliendo actualmente de la isla. Lo han puesto como un delincuente, como un descarado que viene aquí a robar, que se aprovecha de las circunstancias. ¿Está nuestro pueblo tan degenerado ya que no vale la pena ni siquiera pues rescatar a alguno de los que salen? No, no, para nada, para nada. En Cuba hay muchísimos valores aún. El régimen ha causado muchísimo daño en ese campo, pero no ha conseguido, destruir por completo la moralidad, la ética
la parte espiritual del pueblo cubano. Es cierto que salen personas, como salen de todas partes, de toda Latinoamérica, de toda Centroamérica, emigran personas de África, de Asia, del Medio Oriente, emigran personas, unos mejores, otros peores, esa es la humanidad. Pero muchísimos cubanos que salen de Cuba, salen porque no les queda otra opción. Hay que estar allí dentro y ver cómo se vive, y la mayoría lo conocemos muy bien, cómo se vive en medio del hambre, de la miseria, de la opresión constante. Ahora mismo, por ejemplo, activistas nuestros están siendo detenidos porque iban para un funeral. El régimen teme tanto que hasta un funeral le asusta, y llega el momento que las personas se cansan de golpes, de hambre, de miseria, de la violencia constante, y deciden emigrar, y eso hay que entenderlo. Claro, nuestra propuesta, repito, es vamos a seguir sacrificándonos, vamos a seguir luchando aquí dentro y vamos a resolver de una vez por todos nuestros problemas. ¿Has hablado con las autoridades norteamericanas? Sí. ¿Qué es lo que, la gran preocupación de la estructura de poder en Estados Unidos es inmigración? Sí. Lo demás, básicamente, el que le garantice que el pueblo cubano va a estar tranquilo, más o menos yo creo que el mundo entero lo acepta, ¿no? En el tema de inmigración, ¿qué recomendaciones tú le has hecho y cuáles te han pedido ellos? Hemos hablado principalmente de lo que creemos deben ser programas para que nos ayuden a ir sentando las bases o ampliando las bases para alcanzar la democracia en Cuba de una manera lo más ordenada posible, y que de hecho evite que en un momento de caos, de descontrol, se llenen las costas del sur de los Estados Unidos de migrantes cubanos. ¿Se debe quitar la ley de pie seco, pie mojado? ¿La ley de ajuste cubano se debe eliminar? Debe trabajarse en esas leyes y adaptarla a los momentos actuales. Algunas personas dicen, si ya hay relaciones normalizadas dentro de Cuba, ¿por qué los cubanos tienen que seguir teniendo privilegios inmigratorios? Eso lo puede decir un salvadoreño que está involucrado en el medio de la violencia, o lo puede decir un colombiano que está en estos momentos en medio de una guerra civil. ¿Por qué, si ya hay relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos, los cubanos deben seguir teniendo privilegios migratorios que no tiene otra persona en el mundo? Sí, es un tema bastante polémico, pero vamos, como diría cualquier mexicano se alegraría de tener un estatus similar al de los cubanos, o cualquier guatemalteco o hondureño, y generalmente no sería un cubano quien vendría a atacar lo que de una u otra manera favorece a su pueblo. Pero los cubanos son los que estamos atacando eso. Sí, porque bueno, ya llega un momento en que se sale de ciertos límites o controles y hay quien lo utiliza no para los fines que fue concebido. Y entonces lo correcto sería encauzarlo de la manera más apropiada, para que a la vez que ayuda al que escapa, a la vez que ayuda al que escapa y que merece que se le ayude, ayude también a los cubanos de dentro a alcanzar sus derechos. Si ustedes pueden salir, déjame fuera el abogado, si ustedes pueden salir, que son los líderes de la oposición, y regresar y volver a salir y volver a regresar, lo que demuestra es que cualquiera puede regresar y salir del país sin miedo a la persecución política. Bueno, eso es relativo, porque en mi caso salí por una vez a petición del gobierno estadounidense, y el régimen lo primero que me dijo al salir fue: cuando regrese sigue preso hasta el 2028. Es decir, que en mi caso... porque lo importante es decir que lo que tú tienes básicamente es una sentencia conmutada, por decirlo de alguna manera. Le llaman que estoy fuera de la prisión por una licencia extrapenal. Pero para que entiendan los televidentes, él todavía está condenado. ¿A cuánto fue que te condenaron a ti? Me condenaron a 25 años. 25 años de prisión. Mi sanción termina el 18 de marzo del 2028. En Cuba... ¿hay manera de evitar la sucesión? Porque todo lo que parece indicar es que lo que va de cabeza para el 18 es la sucesión. Sí, nosotros estamos seguros que sí. Y eso es lo que estamos recabando en el exterior. ¿Se pueden trabajar con los sucesores? Pienso que sobre todo hay que seguir trabajando con el pueblo para ponerle suficiente presión a los sucesores y alcanzar con los sucesores lo que no hemos alcanzado con los actuales. ¿Están listos la oposición para empezar a ofrecer candidatos para la Asamblea del Poder Popular? Es un tema bastante complejo, porque dadas las reglas del juego, la presentación de candidatos es en un ambiente que está bajo total control y presiones del régimen en el poder. Es un tema, repito, bastante complejo, y hay que trabajar muchísimo. Con lo que sí sabemos que vamos muy en sintonía es con la población y el deseo de que le representen personas verdaderamente preocupadas por sus reales problemas. En el caso de los cubanos de Miami que están yendo a la isla, muchos son grandes empresarios y que creen de que ese es el camino para ayudar. ¿Has tenido tú relaciones con este grupo de cubanos, muchos de ellos muy poderosos económicamente, que son recibidos
en Cuba, y yo realmente se lo he dicho a ellos, yo no sé cómo ustedes son recibidos, si son recibidos como representantes de la Cámara de Comercio americana o si son recibidos como cubano-americanos que vienen a promover la democracia en Cuba. Sí, no hemos conversado hasta el momento con ninguno de ellos. ¿Tú no has querido o ellos no han querido? No han querido ellos. Ellos no han querido. Nosotros estamos abiertos a conversar con todo el que se interese en el tema cubano. ¿Por qué no han querido? ¿Por qué tú crees que no han querido conversar contigo? ¿Se contaminan? Sí, pienso que parte de la regla que el régimen le impone a mucha gente, y así ocurre incluso con diplomáticos o políticos europeos que llegan a Cuba y el régimen lo primero que le dice es, con los opositores no te puedes encontrar. O sea, una vez más para aclarar, tú has tratado de reunirte con el grupo de cubanos americanos que ha estado viajando a la isla a reunirse con funcionarios del gobierno cubano. Tú has tratado... Siempre hemos dicho que nos interesa conversar con todo el que va a Cuba para que escuche no solamente la opinión del régimen, sino nuestra opinión sobre lo que acontece en nuestra nación. En el caso de la apertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ¿positivo o negativo? No se puede hablar de positivo y negativo solamente, se puede decir que ayuda a que se trabaje en un ambiente, yo diría, un poco más favorable. Y digo un poco porque la represión continúa y muy fuerte contra los activistas, golpizas, represión de todo tipo, prisión, detenciones cortas, el régimen sigue persiguiendo a los demócratas cubanos. Pero cuanto más personas solidarias visiten Cuba, y de verdad apoyen a quienes estamos luchando allí, se lucha mejor que en un clima de cero visitantes y nulo apoyo directo desde el exterior. Usted estuviste en una visita histórica que fue la reunión que tuvo el presidente con opositores. Sí. ¿Qué tal fue esa reunión? 1 hora y 45 minutos conversando, cada cual exponiendo, los 13 cubanos que estábamos ahí exponiendo lo que creíamos de la actual política estadounidense hacia Cuba y de lo que creíamos debía hacerse o debía irse implementando para que esa política pueda dar mejores resultados. 3 de los presentes fueron críticos con la actual política de la administración estadounidense y el presidente estadounidense dialogó, conversó y explicó su punto de vista sobre el tema y por qué lo estaban haciendo y a dónde pensaban que se podía llegar. ¿Tú te imaginas que los cubanos podamos reunirnos con el presidente de los Estados Unidos para hablar claramente acerca de los problemas de nuestra patria y que los gobernantes cubanos nunca se han querido sentar con los cubanos? Se sientan con cualquiera menos con un cubano. Se sientan primero con Obama que con un cubano. Le dan la bienvenida a Obama, pero no le dan la bienvenida a un cubano. Si eso no es platismo del peor, que venga Dios y lo vea. Mi querido amigo, no sabes el placer y el gusto que me da conversar contigo. Espero que te vas a ir, y hoy especialmente con todo este lío de Hillary Clinton y todas estas cosas, se nos fue mucho del tiempo que queríamos haberte dedicado a ti, pero espero que se repita la visita. Para mí es un placer tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Muchísimas gracias. Podernos encontrar después de tantos años.